Jesús, tu atmósfera, Señor, cambia el oxígeno, Jesús, del lugar en donde estamos. Tú realmente apaciguas nuestra alma, Señor, transformas, Señor, nuestros pensamientos, Señor. Tú traes paz a nuestros corazones, Señor. Es solamente invocar tu nombre, Jesús. Y la paz tuya, Señor, que va más allá de todo entendimiento, Señor. Nos trae esa quieta y profunda paz, como oraba hace un rato nuestro hermano Luciano, Señor. Esa quieta paz, Señor, que viene sobre nuestro corazón y aplaca, Señor, cualquier situación que estemos viviendo, Jesús. Te damos las gracias, Padre. Te damos las gracias porque podemos alabarte, porque podemos adorarte, porque podemos exaltar tu nombre, Señor, y porque tú te levantas, Padre, sobre todo imperio, sobre toda potestad, sobre todo nombre que se nombra en este siglo y aún en el venidero, Señor. Y por ti y para ti han sido creadas todas y cada una de las cosas que hay, Señor, las visibles, las invisibles, las que están en el cielo, las que están en la tierra, Señor. Aún cada uno de nosotros, Señor, hemos sido creados por ti y para ti, Señor. Así que te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Tú llamas a cada una de las estrellas por su nombre, Señor. Qué hermoso eres, Jesús. Y tú tienes el control sobre todas las cosas, Padre. Así que yo te doy las gracias, Señor, en esta noche y te bendigo, Padre, y te exalto, Señor. Porque en verdad, Padre, tú cambias, Señor, no solo nuestra vida en general, sino cada aspecto de nuestra vida en particular, Padre. Te bendigo, Señor. Y ahora, Padre, preparamos nuestros corazones para recibir, Señor, tu palabra, es decir, ya han sido preparados, Señor, nuestros corazones, para poder recibir las semillas, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros. Así que bueno, ahora, antes, mis amados, de comenzar con la prédica, quería decirles para los que se conectaron un ratito antes de que empezara la reunión y escucharon orar a las hermanas, pero principalmente porque fue la última en orar a la pastora, lo que ella dijo en realidad fue profético, era algo que Dios le estaba trayendo a su corazón. Ella oró en lenguas, después interpretó las lenguas y trajo una palabra profética, una palabra que realmente nos insta a que nosotros nos despertemos, a que pongamos nuestros ojos en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores, a que todo nuestro tiempo, toda nuestra vida realmente son para Él, así como el primer día que lo conocimos, como ese día que nos enamoramos de Él, ese día en que veíamos que todo lo que realmente tenía valor y era importante era lo que estaba en su corazón y el plan, el diseño y el propósito que Él tenía en nuestras vidas. Y Dios ahora nos está llamando, nos está instando a que nosotros volvamos a ese tiempo, a ese primer amor, a ese tiempo en el que sentíamos y sabíamos que todo estaba controlado por Él y que solo queríamos más de Él, queríamos más de su intimidad, queríamos buscar más de su presencia. Y este es el tiempo de hacerlo realmente, porque la verdad que este tiempo ya tan prolongado que hemos tenido ha provocado en muchos de nosotros un enfriamiento en las cosas de Dios, en el espíritu. Pero, ¿saben? Realmente, si nosotros doblamos y postramos nuestras rodillas delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, Él está esperando. Él está allí, esperando que nosotros lo busquemos. Él se quiere comunicar con nosotros. Él tiene cosas nuevas para nosotros. Un poco como veíamos el otro día con algunos de los hermanos. Dios tiene palabra de sabiduría y la palabra de sabiduría, al igual que la profecía, lo que hacen es mostrarnos el corazón de Dios con respecto al futuro, con respecto al plan, al diseño y al propósito que Dios tiene. Así como la palabra de ciencia nos muestra las cosas que han pasado en nuestro pasado, en la parte anterior que nos ha tocado vivir. Entonces allí el Señor trae y muestra, porque sabes, hermano, no importa la situación que hayas vivido, en esa situación que viviste Dios estaba contigo y Dios te llevaba de la mano. Y por eso la palabra de la que vamos a hablar hoy justamente tiene que ver con esto. Yo le puse por título a esta palabra, de la mano de Jesús.
Y realmente cuando nosotros vamos tomados de la mano de Jesús, todo es más fácil, todo es más sencillo. El Señor nos va mostrando el camino, Él nos va revelando el camino. El problema es cuando nosotros nos soltamos de la mano del Señor y seguimos por ese camino. Entonces, como no vemos la luz del Señor, andamos a los tropezones, a veces andamos a los golpes, andamos en queja, andamos sin poder entender lo que Dios quiere de nosotros. Pero fíjense, por ejemplo, lo que dice el Salmo 32, en el versículo 8, dice, te haré entender. Escuchen, el Señor dice, te haré entender. Es decir, que no vamos a andar a tientas, no vamos a andar tratando de adivinar lo que tenemos que hacer. Es solo buscarlo y el Señor nos va a mostrar, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Él, mis amados, nos lleva, nos conduce, nos muestra hacia dónde tenemos que ir, pero también nos muestra la ruta por la cual tenemos que ir. Y a veces nosotros cuando quitamos nuestros ojos de Él, a veces nosotros cuando no oramos, cuando no buscamos su presencia, cuando no leemos su palabra, cuando no doblamos nuestras rodillas, cuando no adoramos ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, tomamos atajos que creemos que nos van a hacer llegar más rápido al lugar que queremos, pero lo único que hacen es hacernos perder el tiempo. Lo único que hacen es sacarnos del camino por el cual el Señor quería llevarnos, porque muchas veces Él elige el camino más largo, pero porque en ese camino más largo hay algo que Él nos tiene que enseñar. Entonces, vemos que Dios siempre te lleva a puerto seguro. Si Dios dice, vamos a la otra orilla, tengas por seguro, mi hermano, que el Señor a la otra orilla lo va a hacer llevar y te va a conducir al lugar donde Él quiere que llegues. Como vemos en el Salmo 127 y en los versículos 29 y 30, dice, Él cambia la tempestad en sosiego. Eso que tanto te estaba preocupando, que tanto te estaba molestando, Él lo transforma en paz, lo transforma en sosiego, porque hace que las ondas se apacigüen. ¿Se acuerdan cuando Él le dijo a la tempestad, calla, enmudece? Dice, y de repente se hizo grande bonanza. Pues así actúa el Señor. Se hace una gran bonanza. Y dice, y ellos después se alegran, porque las olas, las ondas se apaciguaron. Ellos venimos a ser nosotros, que estuvimos orando con desesperación tal vez, que estuvimos orando con angustia, que estuvimos orando, ¿se acuerdan como cuando Ana se tiró en la escalinata del templo y empezó a gritar y a llorar y a pedirle al Señor? Y salió el sacerdote Elí y le dice, ¿cómo vienes a las escalinatas del templo ebria a gritar? Y ella le dijo, no, Señor. No estoy ebria, estoy derramando mi alma delante del Señor. Y entonces Él le dijo, ¿eso qué pides? Entrado un año, Dios te lo va a cumplir. ¿Saben por qué? Porque Dios es un Dios que cumple sus promesas. Amén. Dios va a cumplir tus promesas, yo te lo estoy profetizando esta noche. Las cosas que vos le estás pidiendo al Señor, obviamente las que están dentro de la voluntad de Él y las que han sido una promesa de Dios, Dios en su tiempo te las va a cumplir. Dice, y así los guía al puerto que deseaban. En el caso de Ana, su oración desesperada era porque ella quería tener un hijo y no podía quedar embarazada. Pero resulta que en realidad el Señor ya había escuchado su oración. Y cuando ella desparramó su alma delante del Señor, el Señor escuchó su oración y cumplió el deseo y el anhelo más profundo del corazón de Ana. Y le dio un hijo, al cual llamaron Samuel. Samuel formaba parte también del propósito de Dios, porque Samuel iba a ser el último y más grande juez de Israel. Después de eso ya vendrían los reyes de Israel. Así que no tengas temor. Pon tus ojos en Cristo. Tómate de su mano.
Tenés que estar asido de su mano y Él te va a llevar por el camino que corresponde y te va a hacer llegar al puerto que tal vez vos estás deseando y que coincide con el propósito y la voluntad del Padre. Y ahora vamos a aprovechar que el COE, el Comité Operativo de Emergencia, nos ha permitido hacer turismo interno. Entonces, yo los voy a invitar a que esta noche hagamos un viaje. Es un viaje que tiene 3 destinos, 3 lugares distintos. Y ustedes van a ver cómo el Señor tomó de la mano al rey David. No le hizo pasar una vida espléndida y fantástica. Él en su vida halló aflicción, pero él venció. Él fue un vencedor. Él tuvo momentos difíciles, él sufrió traiciones, sobre él vinieron muchas murmuraciones, se habló muy mal de él. Él cometió errores en su vida, él cometió pecados en su vida de los cuales se arrepintió. Hubo necesidad de que algunos profetas vinieran ante él y le dijeran: estás haciendo mal, David. Esto que hiciste estuvo mal. Cometiste un pecado delante de Dios. Pero él, en cuanto entendió realmente lo que había pasado, él cayó de rodillas delante de Dios y dijo: perdón, Señor. Perdóname, Padre. Pero vamos a ver que ni aún en esos momentos Dios lo soltó de la mano. ¿Por qué? Porque Dios veía el corazón de David. David, el dulce cantor de Israel. David escribió muchísimos de los salmos que hoy día leemos nosotros. Fueron inspirados en un corazón que alababa y adoraba al Rey de Reyes y Señor de Señores. Su alma tal vez no había sido totalmente corregida. Por eso cayó en las cosas que cayó. Pero su corazón era conforme a Dios. Él amaba las cosas del Señor. Él amaba las cosas de Cristo. Él quería que por sobre todas las cosas el pueblo de Dios pudiera recibir lo que Dios tenía para ellos y pudiera cumplir plan, diseño y propósito. Que Israel realmente pudiera levantarse. Entonces lo vamos a ver en una época que en realidad es difícil en la época de David, en la vida de David. Resulta que David ya ha sido ungido por Samuel, justamente, por el último juez. Él ya fue ungido como rey de Israel, pero todavía eso no se produjo en el tiempo. Él todavía está en el palacio. Él todavía está al servicio del primer rey de Israel, que fue Saúl. Pero Saúl en realidad ya ha sido desechado. Entonces, Saúl en muchos momentos de su vida despierta en ira y despierta en envidia en contra de David. Entonces, los demonios vienen sobre la vida del rey Saúl. Y el rey Saúl está desesperado, no soporta, está perturbado. Entonces viene David y toca el arpa. Y los demonios se tienen que ir. Porque en David hay algo que es exageradamente importante en la vida de un cristiano. Hay unción. Está la presencia del Espíritu Santo. Y cuando nosotros permitimos que la presencia del Espíritu Santo que está en nosotros fluya, los demonios se tienen que ir. Los demonios huyen ante la presencia del Señor. Pero resulta que el rey Saúl se la agarraba justamente con David porque lo envidiaba. Porque en el momento de luchar contra Goliat, quien se había levantado fue David a luchar contra el gigante. No fue el rey de Israel. Fue un muchachito de 18, 19 años el que fue a enfrentar a semejante gigante cuando debió haber sido él. Y después cuando salían a la guerra, cuando salían a la batalla, cuando había que pelear, era David el que más filisteos mataba. Entonces había un cántico entre la gente de Israel que decía: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y cada vez que Saúl escuchaba eso era como una patada en el hígado, era como si lo acuchillaran. Él sentía que decía: ¿cómo puede ser? Yo soy el rey de Israel y lo aman más a David que a mí. Entonces David tuvo que huir
Tuvo que huir del palacio porque 2 o 3 veces Saúl había tirado con la lanza y David le había tenido que esquivar porque lo quería matar, porque se lo quería sacar de encima, porque no quería competencia. Entonces David tuvo que huir. ¿Y qué hizo? Y huyó a la tierra de los filisteos. Es el único lugar donde Saúl no lo iba a perseguir. Pero ¿qué pasa? Que al llegar a la tierra de los filisteos lo reconocen. Y dicen, este es David, este es el que mataba más filisteos que Saúl. Y se lo llevaron al rey de Laquis. Entonces David se tuvo que hacer pasar por loco, por tonto. Entonces, él iba golpeando, permitía que la saliva se le escurriera por la barba, escribía en las paredes y en las puertas para parecer un loco, para que no lo mataran. Entonces el rey de Laquis dice, y dijo Aquis a sus siervos, rey de Gat, y dijo Aquis a sus siervos, he aquí, ¿veis que este hombre es demente? ¿Para qué me lo traen a mí? ¿Acaso me faltan locos en el reino para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Entonces, eso está en la primera de Samuel, en el capítulo 21, 14 y 15. Pero no es esa la parte que quiero. Como él se siente amenazado y reconocido por muchos de los filisteos, dice, bueno, el rey me creyó loco, pero alguno de estos puede querer vengarse. Tal vez yo maté a alguien de su familia, entonces van a querer venganza. Entonces David tuvo que huir de esa tierra y tuvo que ir a esconderse, ¿sí? Entonces vamos a leer en la primera de Samuel 22, 1, 5. Vamos a leer el primer destino al que fue David. En realidad aquí vamos a ver los 3 destinos a los que fue. Y dice, yéndose luego David de allí, de la tierra de los filisteos, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él los afligidos, los endeudados, los que estaban en amargura de espíritu. Y él fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. De allí, dice, partió hacia el segundo destino. El segundo destino se llamaba Mizpa, en Moab, y le dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Lo trajo pues a la presencia del rey Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en ese lugar fuerte. Versículo 5. Pero el profeta Gad le había dicho a David, no estés ya en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Este es el tercer destino que tuvo David. Y David se fue y vino al bosque de Jaret. Entonces, David tuvo que huir y llegó a la cueva de Adulam. Adulam significa lugar de reposo, significa lugar de refugio. Es una cueva y es un lugar cerrado, es un lugar de bastante difícil accesibilidad. Entonces David huyó a ese lugar y se escondió y se quedó escondido allí, porque allí tenía la seguridad de que ni el rey Saúl ni el rey Aquis iban a venir en su contra para matarlo. Y yo quiero que ustedes vean que si bien a David le llegaron 400 hombres que estaban enlutados, que estaban endeudados y que estaban amargados, en realidad él estaba igual que ellos. Él estaba en la misma situación. Y fue puesto por jefe de ellos. Tal vez te esté pasando que estás atravesando una situación así. ¿Y saben qué va a hacer Dios en su bondad y en su misericordia? Te va a traer algunos que están peores que vos, para que vos los ministres. Capaz que vos en este momento pensás que estás pasando el peor día de tu historia, la peor temporada de tu historia, el peor momento de tu historia. Sin embargo, así todo, como el Espíritu Santo está dentro tuyo,
Dios te va a traer a otros que están peores que vos, para que vos los ministres, para que vos los sanes, para que vos los cures. Es decir, en vez de que te consuelen a vos, vos vas a tener que consolar a los otros. Entonces, una cueva es un lugar donde no es fácil respirar, donde no hay demasiado oxígeno. Y eso nos pasa a nosotros muchas veces cuando vamos a parar a Adulam. Porque quiero que sepan que a cualquiera de nosotros también nos puede pasar el hecho de caer en Adulam. Porque allí abunda el dolor. Y capaz que vos tengas dolor por alguna razón hoy. Allí abunda el dolor, la vergüenza. Tal vez cometiste algún pecado y te sentís totalmente avergonzado. No te sentís digno de Dios. Tal vez te alejaste del Señor por ese pecado que cometiste. Tal vez te alejaste del Señor por el dolor que estás sintiendo. Tal vez en tu vida hay una frustración. Tal vez en tu vida haya habido una pérdida reciente. Tal vez en tu vida haya habido traiciones, haya habido aflicciones, haya habido amarguras, hayan deudas. Tal vez haya enfermedad en tu vida. Y lamentablemente te has venido y te has metido en Adulam. ¿Por qué? Porque Adulam es un lugar donde nadie te va a molestar, donde nadie va a tratar de levantarte y de sacarte. Te metiste dentro de vos mismo. Entonces, por un tiempo, a veces hasta es bueno, es un lugar de desierto, pero por un tiempo, a veces hasta tal vez sea necesario para que los enemigos no te acosen. Pero allí dentro de la cueva hay falta de oxígeno, no poder respirar bien. ¿Viste esa sensación y esa opresión que sentís en el pecho cuando estás triste, cuando estás humillado, cuando estás avergonzado, cuando estás entristecido, cuando estás amargado? Que decís, casi no puedo respirar, me cuesta respirar porque siento como si hubiera algo dentro de mi pecho que me está oprimiendo. Además, dentro de la cueva no podemos ver el amanecer, no podemos ver la luz de la mañana, no podemos ver la luz del sol. Y ya vemos que el lucero de la mañana, como dice en el libro de Apocalipsis, es Jesús. Él es quien viene a traernos luz, Él es el que viene a iluminar nuestro camino, el que viene a iluminar nuestro sendero, el que viene a iluminar el lugar por el cual nosotros tenemos que transitar y tenemos que ir. Pero saben, no es bueno quedarse en ese lugar, porque ese es un lugar lamentablemente de esclavitud. Ese es un lugar de cautividad. Nosotros creemos que estamos a salvo, pero no estamos a salvo ahí. Ahí simplemente es un lugar de cautividad. Es un lugar de encierro. Yo creo que estoy protegido, pero en realidad estoy encerrado, estoy escondido. Y no sirve quedarme en ese lugar. Así todo, como yo les decía recién, Dios utilizó ese lugar, poniendo a David, dice, que lo puso por jefe de ellos. Es decir, él estaba angustiado, él estaba entristecido, él se sentía traicionado, se sentía perseguido, sentía que había injusticia en tu vida y posiblemente vos estés sintiendo lo mismo. Pero no vayas a la cueva de Adulam durante mucho tiempo, porque no es un lugar en el cual vos estás totalmente protegido y está todo bien. Es un lugar de encierro, es un lugar de cautividad, estás cautivo, estás esclavo en ese lugar, no podés salir de ese lugar. Estás metido en tus propios pensamientos, en tu propia tristeza, en tu propia amargura, en tu propio luto, como dice ahí, en tus propias deudas, tal vez en tu propia enfermedad. Y Dios te manda a salir de ese lugar. En el nombre de Jesús, Dios te manda a salir de ese lugar. La cueva de Adulam es un lugar, ¿saben? Es un lugar de entrenamiento. Es un lugar donde Dios te está preparando
para que vos salgas ya de ese lugar. No creas que ese es un lugar definitivo y que es el lugar en el que te vas a tener que quedar para toda tu vida. Tenés que salir corriendo de ese lugar. Fíjense, vamos a compartir algunos versículos. Éxodo 3, el capítulo 7, dice, dijo luego el Señor, y sabe, está hablando de vos. Allí está hablando de vos. Y dice, bien he visto la aflicción, el dolor, la tristeza de mi pueblo que está en Egipto, si querés lo podemos decir en Adulam. Y he oído su clamor a causa de sus exactores, es decir, de los que los estaban gobernando, de los que se burlaban de ellos, de los que hablaban mal de ellos, de los que los tenían en esclavitud y de los que los tenían en cautividad. Y dice, y he conocido sus angustias. ¿Sabes? Dios está a favor tuyo. Dios está para sacarte de esa situación de esclavitud y de cautividad en la que estás. No tenés por qué seguir triste, no tenés por qué seguir enlutado, no tenés por qué seguir endeudado. Dios te puede sacar y te va a sacar de esa situación. Obviamente, hay una serie de pasos que tenés que dar vos adentro de ese lugar en la cueva de Adulam para poder ir a tu próximo destino, para que podás conducir el auto y pasar al próximo destino donde Dios te está queriendo llevar. Entonces vamos a ver algunas de las cosas que tenemos que cambiar. Yo he preparado 4 cosas nada más. Podríamos estar toda la noche solamente hablando de eso. Mateo 6:12. Y en el libro de Mateo 6:12 dice, empezamos con los problemas, ¿no? Dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, la cueva de Adulam es el lugar donde vos tenés que perdonar a tus exactores, como decía en el libro de Éxodo. Donde vos tenés que perdonar a los que te hicieron daño, donde vos tenés que perdonar a los que murmuraron de tu vida, donde vos tenés que perdonar y dejar ir en libertad a tus cautivos. ¿Y saben qué? Los cautivos pueden estar vivos o pueden ya haber pasado a la presencia del Señor. Tal vez haya alguna persona que te hizo muchísimo daño y que partió a la presencia del Señor, pero cada vez que vos la nombrás a esa persona sigue lastimando tu corazón. Sigue provocando una opresión en tu pecho para que no puedas respirar. Pues esta noche vos tenés que perdonar y soltar a esa persona. Si te estás aferrando a alguien, si has tenido una pérdida cercana y te estás aferrando a esa persona, está bien hacer el luto, pero tenés que dejar ir a esa persona en libertad. Porque si no estás atada, el problema, esa persona ya no está atada a vos, porque ya partió a la presencia del Señor. El que está atado sos vos. Es que la falta de perdón es como tener una jaula con un canario adentro. Nosotros creemos que tenemos cautivo a ese canario, pero ¿saben qué pasa en realidad? Que a ese canario hay que bañarlo, a ese canario hay que darle de comer, a ese canario hay que darle agua. Hay que taparlo de noche, hay que destaparlo de día. Entonces, él está cautivo de nosotros, pero nosotros también estamos cautivos. Porque somos los que lo tenemos que cuidar, somos los que lo tenemos que guardar. Entonces, hay una cautividad recíproca. Los dos quedamos cautivos, por eso es lo mejor que podemos hacer. Suponete que tenés un canarito que no puede estar más de 2 días sin comer y vos te querés ir de viaje 3 días. No podés, o tenés que buscar a alguien que lo cuide, ¿verdad? Entonces, ¿qué mejor, mi amado, mi amada? Que ahora en este momento vos puedas soltar y dejar ir en libertad a aquellos que alguna vez te hayan hecho daño, a aquellos que alguna vez hayan murmurado, a aquellos que te hayan complicado realmente la vida, a aquellos que te
que te cambiaron la vida. Vos tenías una vida hasta antes de esa persona. Vos tenías una vida hasta antes de ese suceso. Y a partir de ese suceso, a partir de esa persona, tu vida cambió. Y encima cambió tal vez para mal. Entonces, lo que te dice el Señor esta noche, porque no te lo estoy diciendo yo. El Señor te está diciendo, deja ir en libertad a aquellos a los que tenés cautivos. Puede ser tu papá, puede ser tu mamá, puede ser tu esposa, puede ser tu marido. Déjalos ir en libertad. Este es el momento de hacerlo. Después, Romanos 13:8. Habíamos visto que estaban los amargados, los afligidos, los enlutados, pero también estaban los endeudados, ¿sí? Y el Señor dice, no le debáis a nadie nada, en Romanos 13:8, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Pero un poquito antes dice, no le debas nada a nadie. Si a alguien le debes dinero, devolvéselo. Si lo podés hacer, por supuesto. Y si no, orá y tenés la intención en tu corazón de hacerlo, porque Dios te va a proveer para que vos devuelvas. Porque Dios no quiere que vos quedes endeudado. Porque si quedás en deuda con alguien, es lo mismo que no perdonar. Quedas atado a esa persona y esa persona continuamente te está atacando, te está acusando. ¿Sí? Esa deuda que vos tenés con esa persona te acusa delante del Padre. Un par de versículos antes dice, no debáis a nadie nada. Al que dinero, dinero. Al que honra, honra. Al que respeto, respeto. Al que le tenés que guardar autoridad, guardale autoridad. Respetalo. Entonces Dios te va a dar lo que vos necesites para que vos cubras tus deudas. Obviamente, vos tenés que tener la intencionalidad en tu corazón de pagar esas deudas, que tenés que querer honrar esas deudas. Y la primera y principal es tu deuda delante del Señor. No le debas a Dios. No te quedes con sus diezmos. No te quedes con sus ofrendas. No te quedes con sus siembras. No te quedes con lo que no es tuyo. Dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. Y bendición va a venir para tu vida y vos vas a poder salir de Adulam. Y vos vas a ver cómo tu economía va a empezar a prosperar. No porque vos le des plata a Dios, porque Dios no la necesita, sino porque Dios ve tu corazón. Un corazón primero arrepentido por no haber hecho lo que tenía que hacer, pero después un corazón confiado, sabiendo que si le das a Dios lo que es de Él, Él te va a hacer alcanzar y te va a hacer prosperar. No estoy hablando de hacerte millonario, aunque lo puede hacer. Pero si Dios ve que en tu corazón está participar con amor, con gracia, con agradecimiento, de poder expandir el reino de Dios aún con tu dinero, pues Dios te va a bendecir económicamente. Por ejemplo, las ancianas de la congregación, es impresionante. Es impresionante. Ellas son las primeras en llamar. No llega el día 2, ya te están llamando. Aquí tengo separadito para el Señor. Y tal vez vos podrías decir, pero si ellas viven de una pensión, viven de una jubilación, ¿cómo? ¿Saben qué? Es impresionante. Pero en ellas hay un cariño tan grande por hacerlo. Ellas están contentas de dar, porque han entendido que en el reino de los cielos es más bienaventurado dar que recibir. Y cuando lo hacen, yo les aseguro, ninguna de ellas pasa necesidad. Y vamos a ir a otro versículo, Hebreos 12, versículo 15. Hemos hablado mucho de este versículo. Y dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Qué terrible, ¿no? Porque todas las cosas que nosotros recibimos de Dios vienen por gracia, ¿saben? Todo viene por gracia, hasta la salvación. La salvación no es por fe.
No somos salvos por fe, somos salvos por gracia. Y esto es por medio de la fe. Pero es la gracia de Dios la que nos hizo salvos. Es la gracia de Dios la que nos da cada una de las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Entonces dice, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, es decir, perdés la gracia de Dios. Si es que en tu interior brota alguna raíz de amargura que te estorba y por ella muchos son contaminados. ¿Vieron a alguna persona amargada alguna vez? ¿Saben que todo el mundo se les escapa? Nadie quiere hablar con ellos. Porque transmiten la amargura que tienen. Uno da lo que tiene. Y si vos sos una persona totalmente negativa, totalmente quejumbrosa, totalmente desagradecida y que tiene una visión negativa de la vida, eso es lo que le vas a dar a los demás. Entonces, llega un momento que tu enojo puede llegar a ser transmitido a otro. Entonces la gente dice, no, pero yo ni quiero ni necesito eso. Yo necesito gente que me transmita fe, necesito gente que me transmita paz, necesito gente que me transmita gozo, necesito gente que me transmita alegría. Entonces, todos empiezan a escapar para no recibir esa transferencia espiritual que viene de una persona a otra. ¿Se acuerdan cuando Pedro se pone al lado del cojo a la entrada del templo? Y el cojo le pedía y le decía, no sé, deme unos dólares, deme unos euros, deme la platita que tenga. Y Pedro le dijo, no va a ser fácil, porque ni plata ni oro tengo, por lo tanto no te puedo dar lo que no tengo. Le dijo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. Y ese hombre que había sido tullido por años, tal vez desde su nacimiento, la Biblia no lo especifica. Pero ese hombre se puso en pie y se afirmó sobre sus dos piernas y empezó a caminar. ¿Saben qué le dio Pedro? Le dio lo que tenía de Dios. No podés dar lo que no tenés. Lamentablemente das lo que sí tenés, si es que lo que tenés es algo negativo, como en este caso. Entonces, ahí en la cueva de Adulam, es donde tenés que perdonar, es donde tenés que saldar todas tus deudas, es donde tenés que sacarte la amargura de adentro. Y terminamos con Efesios 4:31, que dice, quítese de vosotros. No dice yo les voy a quitar. No es una poción mágica que Harry Potter utilice en alguna de sus películas. Dice, quítense, ustedes la tienen que sacar. Son ustedes los artífices de la vida que van a tener. Dice, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Hermanos, somos nosotros los que la tenemos que sacar de nuestra vida. Para eso estamos en Adulam. Para eso estamos en la cueva de Adulam. Ahora, yo voy a dar por sentado que ustedes ya perdonaron, que ustedes se sacaron la amargura y que ustedes pagaron todas las deudas que tenían. Primero con Dios y después con todo su entorno. Entonces pueden subir al coche y salir de la cueva de Adulam. Entonces, como dice en el versículo 3 de 1 de Samuel 22, dice, y se fue David de allí a Mizpa de Moab. Ahora, ¿qué significa Mizpa? Así como Adulam era una cueva y significaba un lugar cerrado, Mizpa significa torre de vigilancia, una torre alta. Allí nuestra situación varía. Pasamos de la cueva donde estábamos a un lugar alto. Qué hermoso, porque en los lugares altos es más fácil respirar el oxígeno.
sobra oxígeno. No estoy hablando de lugares ya muy altos donde se produce algo que se llama poliglobulia de las alturas y en las cuales es muy difícil poder respirar. Estoy hablando de una altura común, ¿sí? En vez de estar enterrado en una cueva, metido adentro, donde el aire casi no entra, aquí ya podés respirar el oxígeno del Señor, ahí ya decís, se expandieron mis pulmones. Ahora mis pulmones están recibiendo realmente aire y yo declaro en el nombre de Jesús que tus pulmones van a recibir aire, van a recibir oxígeno de Dios en este momento, en el nombre de Jesús. Van a recibir un oxígeno nuevo que va a transformar aún tu manera de moverte en el mundo. Pero resulta que no solo hay oxígeno ahí. Ahí hay un lugar donde hay mucha luz, donde vemos el amanecer, donde podemos ver la luz de Dios. Y como es un lugar alto, tenemos amplia visibilidad. Entonces, cuando yo perdoné, cuando yo saldé mis deudas, cuando yo dejé ir a los que tenía cautivos, cuando yo luché contra mi hombre natural en cuanto al enojo, la amargura, la ira, la maledicencia y la maldad, cuando yo ya logré salir de ese lugar de encierro, entonces llego a este lugar. Es un lugar, una torre alta, un lugar de vigilancia, un lugar donde yo puedo ver a lo lejos, un lugar donde tengo buena visibilidad, donde tengo visión. Y es nada más y nada menos que la visión de Jesús en mí, lo que Dios quiere para mi vida. Entonces ahí yo desde lejos ya puedo ver al enemigo, puedo ver las maquinaciones del diablo, puedo ver las trampas que él me quiere hacer porque estoy desde arriba mirando. Y lo veo cuando él está tratando de poner cizaña en el campo. ¿Se acuerdan? La parábola del trigo y la cizaña, que un hombre había plantado trigo y vino el enemigo y puso cizaña. Bueno, si vos estás en un lugar alto y obviamente si vos estás alerta, entonces vas a poder ver al enemigo con todas las trampas que te quiere tender. Pero no solamente eso, sino que cuando vos recién llegás a un lugar como Mizpa, vos no subís directamente a la torre de vigilancia. Como vos venís de un lugar oscuro, como vos venís de un lugar con poco oxígeno, entonces vos tenés que esperar el consejo, la administración de los vigías, de los centinelas, de los vigilantes, de los que en este momento ya están ahí arriba y están viendo, de los intercesores, de los profetas, de los pastores, de los apóstoles, de los maestros. Escuchá su instrucción. Aprende de lo que ellos tienen para decirte, porque ellos están en un lugar más alto. Aunque en este caso David, que era el que tenía que estar en un lugar más alto, había descendido hasta los lugares bajos, ¿sí? Había estado en oscuridad, había estado con poco oxígeno, y cuando llegó, él tuvo que escuchar las palabras que los profetas le dijeron, ya vamos a ver en el versículo 5, para poder entender cuál era el camino que tenía que seguir. Él se dejó ministrar, él era enseñable, a él le gustaba que le enseñen, le gustaba que lo disciplinen, le gustaba que lo entrenen. Y cuando Dios encuentra una persona que quiere ser entrenada y no que cree que se la sabe toda, a mí qué me van a enseñar, entonces Dios en esa persona puede trabajar. Y esa va a ser una persona que, como en la parábola del sembrador, va a dar fruto al 30 por 1, al 60 por 1 y al 100 por 1. Entonces, no creas que te las sabes todas. No creas que ya aprendiste demasiado y que nadie te puede enseñar. Yo aprendí que en la carpeta de mi vida siempre tengo que dejar una hoja en blanco, porque hay algo nuevo que voy a tener que aprender. Hoy, mañana y cada día de mi vida, Dios algo nuevo me va a enseñar. Bueno, también lo quiere hacer con tu vida. No creas que ya superaste todo. Dios te quiere enseñar. Entonces, cuando Dios encuentra ese tipo de personas,
hace que de a poco empiecen a subir a la torre. Y no importa el rango que tengas, ¿eh? No importa que seas maestro, apóstol, pastor, evangelista, profeta, no. Cualquier persona que ya está en condiciones de subir a la torre puede guiar a los que todavía están abajo y ayudarlos a subir para que ellos también se transformen en vigías, para que ellos también se transformen en intercesores, para que ellos también puedan mostrarle a las personas que están más abajo y que por estar abajo justamente no pueden ver las maquinaciones del diablo, pueden guiarlas, pueden enseñarles, pero qué lindo que cada uno de ustedes hoy salga de Adulam, hoy salga del lugar del enojo, hoy salga del lugar de la queja, hoy salga del lugar del desagradecimiento o de la falta de agradecimiento. Hoy pueda salir del lugar de la amargura, hoy pueda salir del lugar de la enfermedad, hoy pueda salir del lugar del endeudamiento, hoy pueda salir del luto en el que está, que hoy pueda ir caminando a Mizpa y primero escuchar a los que ya tuvieron más revelación y tienen una visión y le transmiten una visión. Pero después usted va a tener su propia visión, porque Dios tiene una visión para cada uno de nosotros, ¿sí? Si bien una congregación va detrás de una visión y todos los que están en esa congregación van detrás de la visión que Dios le dio a la persona que está al frente, con el correr del tiempo, Dios le va a dar una parte de esa visión que la va a hacer más explicativa, que la va a ampliar, que va a ensanchar esa visión y esas estacas. Así que ahora ya no estamos más ahí adentro, ya no estamos más en la cueva. Ahora podemos ver la luz de Cristo y podemos tener visibilidad. Y aunque vemos las maquinaciones del diablo y cómo el diablo está empezando a actuar, también vemos el propósito, vemos el plan y vemos el diseño que Cristo tiene para nuestra vida. Y como decía recién, aprendemos a confiar en los centinelas, en los vigías que nos advierten y aconsejan y que están para defender la ciudad. Y con el tiempo nos transformamos nosotros en uno de ellos. Pero saben, hermanos, tenemos que tomar una decisión. Yo tengo que elegir salir de la cueva de Adulam. Dios no me va a sacar si yo no quiero salir. Si yo decido quedarme en mi ensimismamiento, pensar solo en mí mismo, si a mí no me interesa empezar a ampliar mi visión y ver el problema de los demás y ayudar a los demás y darme cuenta que yo pertenezco a una casa, yo pertenezco a un lugar donde Dios me ha puesto. Entonces yo tengo que amar ese lugar y tengo que amar a las personas que son de ese lugar y tengo que defenderlas y tengo que advertirles acerca de los peligros y de los problemas que puede tener y de lo que el diablo está tratando de hacer en su vida, porque yo ya estoy en un lugar alto, estoy mirando desde arriba, mis amados. Yo estoy ahora para velar, yo estoy ahora para cuidar, yo estoy ahora para proteger, yo estoy ahora para trabajar, como Dios le dijo a Josué. Mira que ahora te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Qué fácil era para Josué ir atrás de Moisés. Era el segundo, toda la responsabilidad le cabía a Moisés. Moisés tenía que hablar con Dios. ¿Se acuerdan que el pueblo le había dicho, no, anda, voy a hablar con Dios, nosotros escuchamos acá lo que vos traigás? Pero ahora ya no estaba Moisés. Ahora le tocaba a Josué. Una cosa, le tocaba a Josué porque Josué fue leal. Josué fue noble con Moisés. Jesús estuvo siempre al lado de Moisés y lo protegió y lo guardó y lo cubrió. Y cada vez que le querían hacer algo a Moisés, Josué salía en su defensa. No sé si se acuerdan una vez que Moisés dijo, yo estoy solo para profetizar, así que voy a levantar
a otros profetas les voy a transmitir del Espíritu que está en mí. Y se juntaron algunos, pero otros no quisieron ir de los que habían sido citados. Entonces Josué vino y le dijo, Moisés, mirá que te están haciendo esto y esto y esto. Y Moisés le dijo, mira, no tengas tanto cuidado de mí. Ojalá todo Israel profetizase. Pero Josué era un hombre noble, era un hombre leal y era un hombre fiel. Por eso, Dios, viendo lo que él había hecho, que nunca había querido tratar de saltar el cerco y de serrucharle el piso a Moisés. Al contrario, siempre lo apoyó, siempre siguió tras la visión que tenía Moisés. Entonces Dios dijo, a Josué se le puede encomendar la tarea de repartir la tierra al pueblo. Y le dijo a Josué, así como estuve con Moisés todos los días de su vida, así estaré contigo, pero mira que te mando, que te esfuerces y que seas muy valiente. Salí de Adulam, salí de vos mismo, salí de tu egoísmo, salí de pensar que sos la última Coca-Cola del desierto. ¿Sabes por qué? Porque Dios te está esperando, porque hay tantas personas que necesitan de tus habilidades, de tus capacidades, necesitan de tu brillo, necesitan de la luz que Dios ha puesto en tu vida. Dios ha puesto tantas habilidades, hermano. Dios ha puesto espíritu de sabiduría en tu vida, tal vez. No te lo guardes. No lo tengas solo para con los de afuera. Dice que nosotros tenemos que hacerle bien a todos, pero principalmente a los de la familia de la fe. Dios te está llamando. En este momento te está gritando, salí de Adulam, deja de dormir, deja de estar metido en vos mismo. Vení a Mizpa, yo te necesito en Mizpa, porque cuando vos vengas a este lugar y puedas mirar desde arriba y tengas una buena visión, entonces no solo vas a poder solucionar tu vida, sino que vas a poder ayudar a los demás. Jesucristo no vino para ser servido. Jesucristo vino para servir. Y Él es nuestro ejemplo, ¿verdad? Entonces nosotros también estamos para servir a nuestros hermanos. Y no importa el rango que tengas. Ahora, salir de la cueva y cambiar de posición espiritual y cambiar de nivel espiritual exige un precio. Exige esfuerzo. Exige compromiso. Exige quitarle horas a nuestro descanso, tal vez. Exige quitarle horas, tal vez, a nuestra recreación, a lo que nos gusta hacer. Exige por ahí quitarle horas a nuestro día domingo, que es tan importante, o a nuestro día sábado, que estamos tan acostumbrados a hacer algo en particular. Y por ahí Dios necesita que hagas otra cosa. Y entonces vos le decís, no, Señor, tu agenda no, la mía. La mía es más importante. Qué necesario es que volvamos a levantar nuestros ojos a Dios, volvamos al primer amor. Nos volvamos a enamorar del Señor, porque cuando nos enamoremos del Señor nos vamos a enamorar también de su obra. Y su obra somos nosotros. Nos va a exigir compromiso, nos va a exigir esfuerzo, nos va a exigir posiblemente hasta financiera y económicamente. Pero ¿saben qué? Nos vamos a sentir vivos y no muertos. ¿Mm? Y también preparé aquí un par de versículos para que entendamos lo que es este segundo destino en Mizpa. Apocalipsis 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, te dice esto: yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Saben cuántos cristianos
parecen vivos y están muertos. ¿Saben cuántos cristianos hablan de bendición? Hablan de gozo, hablan de alegría, pero no se te ocurre ir a su casa. Porque lo único que vas a encontrar es queja, es tristeza, es desazón, es desasosiego, es amargura. Vas a encontrar chisme, vas a encontrar murmuración, vas a encontrar detracción. Claro, primero hay que ver si son cristianos, ¿no? De eso vamos a hablar el sábado que viene. De los falsos convertidos. Pero acá dice, yo conozco tus obras, tienes nombre de que vive, pero en realidad estás muerto. ¿Tienes obras? Sí, está bien que tengas obras. Pero si tus obras no proceden de la intimidad con el Señor, no sirven de nada, les dice el Señor ahí. Yo sí veo las cosas que hay, está muy bien. Pero por dentro estás muerto. ¿Cómo estás, mi amado, esta noche? ¿Cómo estás? ¿Estás vivo? ¿Realmente estás vivo? Porque dice que todo lo que esté vivo, alabe al Señor. Amén. ¿Alabamos a Dios? Gloria a Dios. Salmo 127:1. No importa, Marcos 13:33. Dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Entonces, tenemos que estar en la torre alta de vigilancia. Tenemos que estar velando y orando para que el enemigo no nos caiga cuando estamos descuidados. Porque, ¿saben? El enemigo anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Por eso qué lindo que haya personas que estén orando por nosotros, que haya vigías, que haya centinelas, que nos puedan decir, tened cuidado con esto, tened cuidado con esta situación, tened cuidado con la pornografía, tened cuidado porque te estás desviando, tened cuidado porque estás dejando de alabar al Señor, tened cuidado porque no sé qué es lo que pasa, pero yo veo que tu vida de oración se vino abajo. Tu vida de comunión con los hermanos, tu vida de coinonía se vino abajo. Tened cuidado con las malas compañías. Dice la Biblia que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y cuando dice malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres, no está hablando de malas palabras. Ni siquiera está hablando de personas que te incitan a hacer algo malo. Te está hablando de personas que no creen, de personas que no tienen fe, de personas que no te conducen a Cristo, de personas que no te llevan a Cristo, sino que te alejan de Él. Entonces, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo, no sabéis cuándo el diablo te puede atacar. Entonces, no solamente que estés velando y orando por tu vida, velá y orá por la vida de tus hijos, de tu marido, de tu esposa, de tus padres, de los hermanos de la congregación. Y pedí oración. ¿Saben qué? La verdad, lo mejor que me puede pasar es si cada uno de ustedes oran por la familia pastoral, oran por nosotros. Porque obviamente nos van a tratar de buscar y nos van a tratar de encontrar con cualquier tipo de tentación para hacernos caer. Porque dice, ¿no? La palabra, en el libro de Ezequiel, le diré al pastor y las ovejas se dispersarán. Entonces apuntan a la cabeza para tratar de destruir todo. Todos vamos a ser tentados, el diablo va a tratar de hacernos caer a todos, pero específicamente va a tratar de hacer caer a las personas que están en liderazgo. Primera de Corintios 16:13. Dice, velad, estad firmes en la fe, y fíjense lo que dice acá, ¿no? Menos mal que lo dice el apóstol Pablo, porque si no, capaz que se enojarían conmigo. Pero él dice, portaos varonilmente y esforzaos.
Deja de nenear, como dicen los chicos ahora. Velad, estad firme en la fe y deja de decir, ay, a mí me pasa todo, pero ¿cómo puede ser? Todos se volvieron en contra mía. Como Job te decía, Señor, vos sos grande y estás arriba en el cielo, yo soy pequeño y estoy aquí en la tierra, ¿por qué te ensañás conmigo? ¿No hay otrito para que le dé alguna prueba? Entonces dice, portaos varonilmente y esforzaos. Ya, deja de llorar. Levántate. Dios te manda a levantarte. Despiértate tú que duermes. Sal de en medio de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Se acuerdan de Jesús? Jesús sabía lo que le iba a pasar si iba a Jerusalén. Sin embargo, dice que puso su rostro duro como el pedernal. Soportó cualquier cosa que iba a venir. Ay, no, pero que no me alcanza la plata. Ay, no, pero que si yo trabajo. Ay, no, pero... Poné tu rostro duro como el pedernal, confía en el Señor y haz lo que Dios dice, no lo que a vos te parece. Porque como vimos al principio, en el Salmo, Él te va a mostrar cuál es el camino y te va a llevar de la mano y te va a conducir a puerto seguro. En cambio, cuando vayas vos, solo, y habiéndote soltado de la mano del Señor, podés caer en cualquier puerto, aunque parezca bueno. Primera de Pedro 4:7. He aquí que yo vengo como ladrón. Bienaventurado. Primera de Pedro 4:7. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El Señor nos manda a velar, tenemos que estar en la torre alta, hermanos. Porque como les decía hace un rato, vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, está buscando a quien devorar. Y en Apocalipsis 16:15 dice, he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no anden desnudos y se vea su vergüenza. Entonces, ya salí de la cueva de Adulán. Ya salí de ese lugar de encierro, ya salí de ese lugar donde hay tan poca luz, ya salí de ese lugar donde me cuesta respirar porque hay poco oxígeno, ya salí de ese lugar donde estaba enojado, donde maldecía, donde todo me parecía mal, donde había amargura en mi corazón, donde estaba enfermo, endeudado y enlutado. Ya salí de ese lugar y ya llegué a Mizpa y allí peleé muchísimas batallas y peleé incluso, no solo por mí, yo peleé por mis hermanos y entré en guerra espiritual en ese lugar. Aquí servimos a Dios y cumplimos nuestro propósito. Es un lugar fuerte, realmente es un lugar fuerte porque yo estoy viendo todo lo que pasa. Donde batallamos, entramos en guerra espiritual y hacemos retroceder al enemigo. Pero Dios te dice, no alcanza. Sube al auto de nuevo y volvemos a Primera de Samuel en el versículo 22, en el capítulo 22, perdón, y vemos el versículo 5 y dice, pero el profeta Gad significa feliz o bienaventurado. El profeta Gad le estaba mostrando a David cómo iba a ser realmente feliz. O sea, no solo iba a salir de la amargura, no solo iba a estar batallando, sino que ahora iba a encontrar la plenitud en Dios. Porque Dios te quiere llevar a la plenitud, Dios te quiere sacar de la amargura, Dios te quiere sacar de la tristeza, del cansancio, hacerte batallar, pero Él quiere llevarte a un lugar de verdadero reposo.
Él quiere enseñarte a estar sentado en los lugares celestiales junto a Cristo Jesús, para que pelees desde ese lugar, así como las águilas. Las águilas luchan en las alturas. Las águilas tienen una visión definida. Las águilas saben a dónde van. Las águilas saben, cuando se lanzan para agarrar una presa, ellas saben perfectamente el tiempo, la velocidad y la fuerza que tienen que imprimir para tomar a esa presa. Y tienen garras que son realmente poderosas. Y cuando van a pelear contra la serpiente, la agarran con sus garras, la agarran de la cabeza y del cuerpo e inmediatamente la levantan. Y en cuanto tocan con sus garras, lo primero que hacen en la cabeza es producirles una herida mortal. Y en el cuerpo, y la levantan, la llevan a las alturas donde la víbora no se puede defender porque la víbora es rastrera. Las serpientes se arrastran. Las serpientes no pueden luchar en la altura, ¿saben? Así que si ustedes suben a las alturas de Dios, el diablo no nos puede tocar. Y cuando ve que la serpiente está muerta, la tira. El águila jamás pelea con la serpiente en la tierra, porque el águila no se sabe arrastrar. Y entonces es una muerte segura para el águila. Y si llega a pelear en tierra porque tiene una ala rota, por ejemplo, y no puede subir a las alturas, entonces la serpiente la rodea, la mata y se la come. Porque el águila no sabe arrastrarse y no sabe pelear en la tierra. El águila está para pelear en las alturas. Y el profeta Gad le dijo a David, no te estés ya en este lugar fuerte. Es lindo ese lugar fuerte, ¿eh? Es lindo, porque yo estoy peleando contra las tinieblas, estoy rescatando a mis hermanos, estoy rescatando mi propia vida. Es lindo ese lugar fuerte, yo me siento seguro, me siento fuerte. Pero le dice, anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Judá. ¿Qué significa Judá? Judá significa, alabado sea Dios. Judá es el lugar de la alabanza. Judá es el lugar de la adoración. Judá es el lugar de la intimidad con Dios. Y Dios por fin quiere llevarte a descansar en ese lugar. Porque dice que estamos sentados en los lugares celestiales junto a Cristo. Y fíjense que Dios le dice, deja ya el activismo y venía la adoración. Porque en la adoración tu activismo va a ser efectivo. En cambio, si vos estás haciendo obras y obras y obras y obras y obras, pero no te detenés a tener intimidad conmigo, entonces te va a durar poco, te vas a cansar, porque estás peleando en tus propias fuerzas, aun cuando estás en Mizpa, aun cuando estás en la torre de vigilancia, estás peleando en tus fuerzas. Dios te muestra, sí, pero son tus propias fuerzas. No es el Espíritu Santo peleando por vos. Para que el Espíritu Santo pelee por vos, necesitas entrar en la cámara secreta. Necesitas entrar en tu lugar secreto. Necesitas entrar en tu cuarto de guerra. Necesitas entrar en tu altar de oración, en ese altar que le levantaste, no me importa dónde se lo levantaste. En tu habitación, en el living, al lado de la computadora, donde sea. Pero tenés que tener un altar para ir a buscar a Dios. Veníamos de estar en guerra, en lucha y en batallas, pero el Señor nos quiere más allá, quiere que entremos en intimidad, que del activismo pasemos a la intimidad con Dios. Que entremos en gozo, que entremos en paz, que entremos en reposo. Allí hay verdadera victoria. Porque allí los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, tienen que huir. Porque ellos no pueden entrar al lugar santísimo. Porque ellos no pueden entrar al lugar donde está la presencia de Dios.
Y si vos estás en la presencia de Dios, no te pueden tocar. No se te pueden acercar. El problema es que cada vez menos el pueblo de Dios tiene intimidad con su Padre. Cada vez tenemos más ocupaciones. Cada vez tenemos más trabajo, cada vez tenemos que ocuparnos de más cosas, cada vez llenamos nuestro tiempo de cosas que Dios no nos llama a que las hagamos. Nosotros nos las buscamos solitos. El problema es que reemplazan a Dios. ¿Y sabe qué? La oración no es negociable. La adoración no es negociable. Si los tiempos que son para Dios vos los utilizás en otra cosa, sencillamente los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, las huestes de maldad, van a volver al ataque y te van a volver a meter en depresión. A vos te lo digo. A vos te lo digo. Estás escuchando. Te van a meter en angustia. Te van a meter en un cansancio terrible. Te van a desgastar. Vas a llegar a dejar incluso de amar la obra de Dios. Vos que estabas tan fuerte. Vos que te habías enamorado tanto de Dios. Vos que todo tu tiempo era para el Señor. De repente, el diablo te engañó. Te mostró otros lugares, como hizo con Eva. ¿Qué te dijo Dios? ¿Que te iba a morir? No te va a morir. No es verdad, no te va a morir, no te hagas problema. Vos comés, vas a ver que no te morís. Ya, en el momento. Pero después te vas muriendo. Y hasta tenés nombre de que estás vivo. Y estás muerto. Ahí es un lugar de alabanza. Cuando llegas a Judá es un lugar de alabanza. Allí hay unción. Allí hay autoridad. ¿Querés tener unción y autoridad? Entra al lugar santísimo. No hay otra. Amén. Adora a Dios. Lee su palabra. Enamórate de Cristo otra vez. Sí, Señor. Y allí vas a volver a tener unción y autoridad. Y cuando vos des la palabra, las personas van a saber que vos estuviste en la presencia de Dios. Aleluya. Allí es el Espíritu Santo el que pelea por nosotros y toma el control absoluto de las situaciones. Y toma el control absoluto de los enemigos. La unción del reino empieza a descender sobre nuestra vida. Porque la alabanza es honra. Cuando vos alabás a Dios, lo estás honrando. ¿Y sabés qué hace Dios cuando vos lo honrás? Él te honra a vos. No, en 1 Samuel 2:30. 2 nomás era. A ver, ya lo busco. 1 Samuel 2:30. Dice: por tanto, el Señor Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, le está diciendo a Saúl. Mas ahora ha dicho el Señor: nunca yo tal haga, porque yo solamente honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. No basta con que un día, allá lejos, te hayas convertido al Señor. Gracias, Emilio. No basta con que te hayas convertido a Dios hace tanto tiempo.
Y que el Señor haya dicho, uy, yo a este hombre lo voy a levantar y con él voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y voy a hacer lo demás allá. Pero resulta que vos despreciaste a Dios, desobedeciste, hiciste lo que vos querías. Hiciste como a vos te parecía. Dijiste, no, Dios lo quiere de esta manera, pero yo lo voy a hacer de esta otra porque también tiene buenos resultados. Te digo que no. Te digo que estás equivocado. Te digo que si te saliste del lugar donde Dios te puso a servir, vas a tener problemas. Porque las cosas son como Dios dice, no como vos las querés hacer. Y Saúl, él tenía la capacidad de hacer como a él le parecía. Como Samuel no llegaba, él le había dicho, espera 7 días, yo vengo y voy a consagrar el holocausto, la ofrenda, para que vayas a pelear contra los filisteos. Y él vio que los filisteos ya se le venían encima y estaba en el 7º día. Entonces él dijo, ¿qué vamos a hacer como Dios dice? Hago yo nomás, pues, si yo he visto cómo lo hace Samuel. Yo sé cómo se hace, conozco el procedimiento, conozco el protocolo. Y él se puso a consagrar y en cuanto lo estaba haciendo llegó Samuel y le dijo, ¿por qué locamente hiciste, Saúl? Después le dijo que destruyera a un pueblo que había estado siempre en contra de Israel. Y él en vez de hacerlo perdonó al rey y trajo todos los terneros y todos los cabritos y corderos. Entonces viene Samuel y le dice, pero otra vez, ¿por qué? ¿Por qué haces como a vos te parece y no como Dios dice? Y yo temo por muchos hermanos que empezaron tan bien, pero se perdieron en el camino. Y ahora creen que están sirviendo a Dios. Y no lo están haciendo, porque están sirviendo a su manera, no como Dios quiere que lo haga. Porque su orgullo, su soberbia y su necio corazón entenebrecido los ha llevado a no arrepentirse. ¿Yo arrepentirme? Jamás. Retroceder nunca, rendirse jamás. ¿Sabe que si te tenés que rendir delante de Dios, hacelo las veces que sean necesarias? Yo honraré a los que me honran, dice el Señor, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Y está hablando del rey de Israel, está hablando de Saúl, y Dios lo desechó, porque él no escuchaba las órdenes de Dios y no era obediente. Y le dio su puesto a otro, que tenía un corazón mejor que él. Salmo 50, 23. El que sacrifica alabanza, escuchen bien, el que habla bien de Dios, el que cuando, acá no se refiere a una alabanza cantada, ¿no? De esa que cuando vamos a la congregación y justo tocan la canción que nos gusta, ¡oh! Y nos desaforamos y empezamos a saltar, a cantar, a avanzar en el alma. Acá dice, el que sacrifica alabanza, me honrará. El que está de acuerdo con lo que está pasando en su vida y no se enoja conmigo y no se queja, ese me está honrando. Eso es sacrificar alabanza delante de Dios, no cantar una canción. Sacrificar alabanza es decir, Señor, qué difícil lo que me está tocando pasar y vivir, pero yo te alabo, yo te bendigo, está bien, vos no te equivocás. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. O sea que no se trata solamente de haber creído un día, se trata de ordenar el camino. Se trata de cambiar la vida. Esa es nuestra manera de alabar a Dios. Nuestra manera de alabar a Dios no es cuando cantan una canción. Nuestra manera de alabar a Dios es con nuestros hechos y con nuestros actos. Si caíste,
arrepentite, levántate, ponete de pie, limpiate el polvo y seguí. Y alabá de nuevo a tu Rey y a tu Señor. Salmo 95:2. Dice, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Acá sí habla de cántico, pero el cántico es una expresión de la alegría de nuestro corazón. Si el corito que están cantando no me gustan, yo lo canto igual, con la misma devoción, con la misma alegría y con el mismo gozo, que si tocan uno que a mi alma le gusta. Y por último, en el Salmo 107, versículo 15, dice, alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Espero que les haya gustado el paseo. Espero que les haya gustado el viaje. Un viaje que comenzó en Adulam. Un viaje que comenzó en esclavitud. Un viaje que comenzó en cautividad, con dificultad para respirar, con una visión muy pequeña. Un viaje que empezó en miseria, que empezó en hambre, que empezó en tristeza, que empezó en vergüenza. Un viaje que aparentemente empezó muy mal. Pero era un viaje y un lugar por el que era necesario pasar. Era indispensable pasar por este lugar. Porque allí es donde el Señor nos pone un espejo delante de nosotros, para que sepamos quiénes somos en realidad, no quiénes creemos que somos, sino quiénes somos en realidad. Para que nosotros, reconociendo nuestros errores, vieron sobre todo las mujeres, cuando se ponen frente al espejo y se van a peinar, enseguida descubren dónde uno de los rulitos está mal. Había una propaganda, no sé si ustedes se acuerdan, donde el hombre la iba a buscar a la mujer. Y la mujer le dice, ya estoy. Y el hombre dice, como diciendo, no puede ser. Coma, casi. Porque uno de los rulitos le había saltado, pero es porque se estaba mirando al espejo. Cuando se van a delinear los ojos, o cuando se van a pintar los labios, se miran al espejo, ¿verdad? Para no quedar como el guasón. Porque allí ven las imperfecciones. En la cueva de Adulam, en el desierto, Dios te pone un espejo para que vos veas tus imperfecciones, para que vos saldes tus deudas, para que vos perdones y sueltes a los que vos tenés cautivos y también vos estás cautiva de ellos o cautivo de ellos. Es necesario pasar por Adulam, pero no te quedes ahí mucho tiempo. Porque si te quedas ahí mucho tiempo, te vas a quedar solo, te vas a quedar amargado, te vas a quedar triste, te vas a quedar avergonzado. Y eso te puede llevar a la soledad, te puede llevar al menosprecio. Y te puede llevar a cosas peores, te puede llevar a la enfermedad, te puede llevar al deseo de suicidio. Te puede llevar a la incredulidad, a la falta de fe. Entonces Dios te saca de ese lugar, y te lleva a Mizpa. Allí ya podés respirar. Allí ya tenés una visión de lo que Dios quiere para tu vida. Allí ya podés empezar a servir. Ahí ya salí del, ay, todo me pasa a mí, y empezás a ver la vida de los demás, y empezás a ver cómo los podés ayudar, y empezás a ver cómo los podés servir. Y cuando los veas y los sirvas, no lo hagas para que ellos alguna vez te devuelvan.
No lo hagas, porque te vas a frustrar. Vos tenés que servir porque Dios te manda a hacerlo y porque Él ha derramado amor en su corazón hacia esas personas. Pero de repente, el Señor te dice, ya está bien de Mizpa. No te quedes aquí. No te quedes aquí porque te vas a cansar y no va a servir de nada. Son todo obras y 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 obras. Pero se está muriendo tu intimidad conmigo. Vamos a Judá. Y en Judá vas a encontrar abundancia. Dios te va a honrar. En Judá vas a encontrar trigo. En Judá vas a encontrar vino. En Judá vas a encontrar aceite. Trigo es el símbolo de la provisión. Nada te va a faltar. Nada te va a faltar. Dios te va a proveer. Él es Jehová Jireh, Dios de toda provisión. No tengas miedo. No busques 54 trabajos. Pregúntale a Dios qué tenés que hacer. Déjate guiar por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces Él te va a dar abundancia. Te va a dar abundancia de provisión, te va a dar abundancia de trigo en tus graneros. ¿Sabes qué? Va a haber un montón de trigo. Tu lagar va a rebosar de mosto, va a haber un montón de vino. Y el vino es símbolo de alegría. Porque ¿sabes qué? El cristianismo te tiene que llevar a estar alegre. Si en el cristianismo no hay alegría, no es cristianismo verdadero. Si en el cristianismo hay pesar, no es cristianismo verdadero. El que está en Dios, el que tiene intimidad con el Señor, a pesar de pasar momentos difíciles, está alegre. Vieron que los días lunes estamos estudiando las bienaventuranzas, que significa felicidad. Felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Felices los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Felices los mansos, porque de ellos es el reino de los cielos. Y vas a encontrar mucho aceite también en ese lugar. El aceite es el símbolo de la unción de Dios. Y la unción de Dios es lo único que realmente te va a mantener parado en la guerra espiritual. Porque junto con la unción viene la autoridad. Entonces, bueno, ya terminamos con esto. Yo espero que este viaje haya sido placentero para vos. Realmente espero que este viaje te haya conducido a lugares hermosos, que hayas podido disfrutar del paisaje mientras íbamos haciendo este viaje. Y ahora quiero orar. Quiero orar por cada uno de ustedes. Así que les voy a pedir que, si quieren poner las cámaras, pueden, ¿no? Así me entero de cómo están. Y les voy a pedir que cierren sus ojos, que inclinen sus cabezas. Señor Jesús, Padre, yo vengo ante la corte celestial. Amén. En este momento, Padre. En plena autoridad, Señor. Y creyendo realmente que la unción de tu Espíritu Santo está guiando esta oración, Señor, hacia mis hermanos. Y declaro que ellos van a salir de Adulam. Declaro que ellos van a salir de toda miseria, de toda enfermedad. Declaro que van a salir de toda tristeza y van a salir de toda vergüenza. En el nombre de Jesús, Señor, llévalos a Mizpa. Aunque es su decisión, ellos tienen que decidir salir de ese lugar. Tienen que decidir dejar de tenerse pena. Tienen que decidir que ya no quieren más que los demás tengan pena de ellos. Tienen que tomar la decisión.
querer ir a los lugares altos, pero allí en los lugares altos ellos van a poder ayudar, van a poder servir a cada uno de sus hermanos, van a poder servir a su familia, van a poder servir a su provincia, van a poder servir a su país, Señor, de acuerdo a tu plan, a tu diseño, a tu propósito. Allí ya las tinieblas no van a tener autoridad sobre sus vidas. Y Señor, llévalos a Judá. Ahora vamos a ir a Judá, Señor. Ahora vamos a Judá, Señor. Y en Judá tenemos alegría, en Judá tenemos felicidad, en Judá alabamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque sabemos que nuestra alabanza es honrarlo. Significa que le estoy dando honra, y si yo lo honro, Él me va a honrar a mí. Porque Dios no es mentiroso. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni es hombre para que se arrepienta. Él dijo y hará, prometió y cumplirá. Así que, Señor, venimos en alabanza a ti, Señor. Venimos a declarar delante del mundo que tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de Señores, tú eres el hombre, la persona que ha cambiado nuestra vida, que le ha puesto sentido a nuestra vida, Señor. Por eso ahora te vamos a alabar, Señor, con todo nuestro espíritu, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, Señor, con todas nuestras fuerzas. En el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Quién es el Rey de Gloria?